es maravillosa y nosotros hemos tratado de fomentar en nuestros niños, además de los vigías del patrimonio cultural, que vinculamos con actividades de periodismo, actividades de formación en danza, en teatro, música y obviamente siempre tendiendo a rescatar los valores de Ambalema. Y agradecer aquí a nuestro profesor que nos acompañó el día de la celebración del Día de la Institución, haciendo presencia con el profesor Orlando Pardo. Entonces, ha sido un trabajo que hemos realizado casi que con las uñas, porque obviamente las administraciones no dan para los centros de historia. Entonces, nosotros estamos proyectando para los 400 años de Ambalema la participación de todas las fuerzas vivas del municipio. Entonces, es un trabajo un poco con las uñas, pero así como ustedes que también tienen esa necesidad de ser escuchados y de ser atendidos por las administraciones y hacernos sentir, ¿no? Hacernos sentir, hacernos conocer y hacer que se vinculen a las actividades pues, que desarrollamos desde las instituciones educativas o las fuerzas vivas. Allí, gracias a Dios, pues la policía siempre está acompañándonos en actividades y los docentes. Ahorita estamos haciendo para tal vez hacer acompañamiento en la cátedra de Ambalema, donde pues pretendemos hacer una pedagogía y una recopilación de temas para que en los 400 años podamos lanzar esas como pinitos de la cátedra de Ambalema. Entonces no es fácil porque a pesar de que somos pedagogos, somos profesores, se necesitan de muchísimas fuerzas y muchísimos pensamientos y muchísima sabiduría, conocer la historia verdaderamente de Ambalema, porque cada región tiene muchas versiones. Cuando fue fundada, quién lo fundó, quién vino a habitar el territorio, por ejemplo en Ambalema, que 9 tribus, pero ¿cuáles son esas 9 tribus? Si son los panches, si son los fijados. Entonces hay que analizar todo eso para poder escoger la mejor versión o la más acertada y la más cercana a la realidad que cuentan nuestros antepasados. Entonces, pues le agradezco al profesor por su invitación. Pues vamos a esperar un ratito más para escuchar y vamos saliendo y agradecer pues la invitación y estaremos pues recibiéndolos en Ambalema para que también intercambiemos muchas experiencias. Pretendemos con Alexander y el grupo del Centro de Historia invitarlos a una tertulia para que nosotros conozcamos qué influencia tuvo cada una de las regiones cercanas a Ambalema en ese proceso de construcción del territorio y cómo podemos integrarnos pues para los 400 años, que sería maravilloso tener una presencia de nuestros municipios cercanos allá y poderlos atender, poder compartir con ustedes en un foro como estos el conocimiento, porque cuando uno no repite la historia, pues uno la va olvidando o le va agregando cosas que nos van contando y de pronto se pierde como la realidad, ¿cierto? Haciendo honestos. Entonces, por ejemplo, el trabajo que nos presenta nuestro profesor, espectacular. Yo estaba como que cabeceando y abría los ojos porque he viajado y desde las 5 de la mañana hemos estado para allá y para acá, pero qué trabajo tan bonito. Me gustaría si nos lo comparte para revisar y poder tener ese aprendizaje, porque pues uno conoce el Tolima, pero yo soy bogotana y me gusta mucho lo que es de su tierra hermosa del Tolima, de Ibagué y de todas las regiones, Manquita, Lérida, Honda, todo los hemos ido a visitar y es en amor, Tolima en amor. Creo que su merced fue la que cantó la vez pasada. No, yo no. ¿No? Pues me parece a la que nos cantó la vez pasada, pero una canción de... Sí, es que se parece, ¿no? Sí, que estuvimos acá y que... Entonces todo eso que uno pues apenas así como que araña para que conocer toda esa riqueza que tiene
el Tolima. Entonces, ser como más reiterativos en esos ejercicios, en esos encuentros, estar más conectados desde las redes para podernos, por ese medio que sea, reconocer y reconocernos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me siento como un mosco entre la leche, en medio de tanta sabiduría de historia. De pronto yo tengo un poco de formación en biología, lo mío son las ciencias naturales, pero posterior a la carrera de armero fuimos a dar a Lérida, y entonces estamos viviendo en Lérida y nos encontramos que allí ni hay academia de historia, ni hay historia, ni nadie se ha preocupado por eso. Entonces la academia de historia en una ocasión nos dio la oportunidad de escribir sobre los pueblos, y yo escribí algunas notas en un librito pequeñito que dice una lección de historia. Tan bonito. Sin tener idea de escribir como debe ser, sin tener la base de investigar como debe ser, sino apenas escuchando, mirando, escudriñando, algo se escribió. Hemos hecho un trabajo en Lérida que consiste en un documento que se llama Ecos de Coloya. Coloya son unas ruinas que existen en Lérida de hace 370 años o más, de los indígenas, que está ya abandonada, está la parte de la iglesia del fondo, y pues si no va al río, se baña, sube, echa una bendición, se pone un sancocho, y ahí quedó Coloya abandonada en la mano de Dios. Sin embargo, hay una historia detrás de todo eso. Coloya fue un camino por el cual la gente atravesaba la cordillera. Y el paso le dio ahora por Coloya. Había una iglesia donde se hacían romerías. Y entonces la romería traía gente no solamente de Amalema, no solamente de Lérida, no solamente, sino de Ecuador, de otras partes. Eso lo descubrí en unos tomos de historia que había en una biblioteca aquí en Ibagué. Y yo leía qué era lo que había de Coloya. Y eso encontré allá, que era un paso obligado de eso. Otra cosa que yo descubrí fue que Lérida tuvo una heroína de independencia. De pronto no tuvo la redundancia esa de Policarpa Salabarrieta ni en ninguna de ellas, pero lo cierto es que la encaramaron en el cadalso, le dieron plomo y levantaron. Un 17 de enero de 1817. ¿Por qué? Por ayudar a los patriotas que huían de sábado, que hacían la matar y ella aporte, ayuda. Entonces la descubrieron y junto con unos sabios bien sabios y unos patriotas bien patriotas que bajaron también por las armas, ella cayó. Sin embargo, Anselma Leighton, nadie le paró bolas, nadie la mira, en el pueblo no la quieren. Hemos logrado que el Consejo saque una resolución, pero pasa como el decreto que se va a dar aquí en la exposición. No queda. Sí, Felipe, ¿puedes controlar el micrófono? Gracias. No queremos una historia basada en decretos, ni en resoluciones, ni nada de eso. O sea, el Consejo sacó la resolución, bueno, vamos a defender al Semalito, pero no, y ahí no pasa. En este último año hicimos una gran actividad que programamos y nos hacemos un director en primero, segundo, una isa de bandera que pintó un mural que se pintó en la pared de Anselma Leighton no tiene cara. O sea, la gente pone una fotografía, no había nada. Sí. Pero entonces alguien dijo, no, vamos a pintarla. Esa es Anselma Leighton. Y esta vez a pintar el caso y le vamos a cantar el himno y le vamos a hacer todo lo que toca hacer, porque alguien tiene que reconocer que aquí una mujer murió y dio la vida por la libertad. Alcalde, préstenos el grupo de danza de... No, porque ustedes son del otro partido. Alcalde, préstenos la casa de la cultura. No, porque ustedes son del otro partido. Alcalde, ayúdenos, mire, una bolsita de agua para toda la gente. No. Alcalde, denos permiso de cerrar la vía para poder amontonar a la gente de nuestros amigos que le vamos a cantar el himno Anselma Leighton. Entonces no hablemos de eso porque no se puede así improvisar. Bueno, les sigo contando. 271 números de ecos de Coloya en 22 años.
la revista 1, la revista 2, hasta la 271, dando noticias de Heredia, informes de Heredia, qué pasó. Al principio hacía uno todo el informativo pegando fotocopias, no había computadores, tocaba era con la máquina de escribir y todo eso. Hoy en día por lo menos hay inteligencia artificial que le ayuda a uno a imaginarse cómo era hacer mal Lector. ¿Sabes qué me imagino hacer mal Lector? Que la pasaron al canal y la colocó ahí. Eso nos permite a nosotros también avanzar en construcción de tejido social. Entonces, una de las cuestiones más organizadas de la sociedad es la Junta de Acción Comunal, que es como la unidad, la célula que permite que la sociedad crezca. Pero las juntas de acción comunal están captadas por los políticos y entonces las utilizan liberales conservadores por todos los lados y entonces ni progresan ellos ni progresamos nosotros y siempre hay arrinconados. Y elaboramos un documento que se llama Ecos de la Acción Comunal, que tiene 650 números, 650 revistas mensuales en 14 años. ¿Cómo se dio ese fenómeno? Pues en la vereda donde yo vivo, a la orilla del río Magdalena, en Guasitos, en Heredia, en Guasitos, vereda de Guasitos, ahí en una casita, en un ranchito con una maquinita escribiendo, me eligieron presidente de la Junta de Acción Comunal y de ahí fui delegado a la Asociación de Juntas del municipio. Y ahí vieron la capacidad para hablar y me mandaron delegado a la Federación del Tolima. Entonces aquí en Ibagué estoy en la Federación del Tolima como delegado por Leida. Entonces como acá pues sí conoce la situación de abajo y de arriba de todas partes. No solamente hay Guasitos en Rincón, sino de todo el departamento. Y por fortuna me nombraron delegado a la Confederación a nivel nacional. Entonces se entera uno lo que le pasa a la acción comunal en la Guajira, en el Amazonas, en el Chocó, en Córdoba, porque todo el mundo se queja. Los mismos problemas, otras soluciones. No es lo mismo sentarse uno con un indígena acá, con un negro, perdón la expresión, con un negro acá, con un monito acá y de todas las expresiones culturales que puede haber en este país, allá en la acción comunal. Sí. Entonces dijimos, si podemos hacer un eco de Colonia a la vida, ¿por qué no hacer un eco de acción comunal en nacional? Y empezamos en esos espacios donde podía yo estar, porque si estaba en la conferencia en San Andrés, a veces dan el pasaje, a veces le tocó el bolsillo pagar el pasaje, pero la idea de ir a aprender lo llevamos de motivo. Entonces ahí reuniones en San Andrés, en Bucaramanga, en Cauca, en Neiva, en Medellín, por todo el país. Durante 12 años he estado como en esa... Algunos se casan en la plata tomando cerveza y me la gasto en eso. Y allí aprende uno muchas cosas, sobre todo la situación tan difícil de las personas, de las comunidades. Y eso nos ha permitido hacer ese documento que les cuento, casi 650 números que han pisado cambios y pues ahora le duele. Pero cuando uno escribe las situaciones, a muchos les gusta, solo aplauden y le dan el abrazo a uno, otros no, otros les sientan mal y uno como así, ¿de dónde salió? Les cuento, en este momento estoy bajo la protección de la Unidad Nacional de Protección porque he recibido amenazas por lo que se escribe, por lo que se dice, entonces maluco tener toda la policía y toda la noche preguntando, yo ya llego, sabio, sí, mi cabo, mi teniente, y fui a la ahorita de presentación de ellos, de pronto para justifica su tiempo ahí, pero no es fácil, porque se pisan calles, porque se pisan calles. Porque, por ejemplo, el presidente de la Confederación de hace 6 años estuvo preso en Bucaramanga 32 meses porque se robaron 280 millones de pesos que probablemente él no se los robó, sino los consignó a la cuenta de un amigo para gastarla en unos juegos comunales. ¿A quién se le ocurre cocinar una plata de un amigo? Si son platas que son del gobierno, tienen que tener justificación. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Y entonces lo estuvieron metiendo en el nadie sabía. La Confederación no llegaba por momento y la contadora preguntaba, necesito que me firmen eso, ¿dónde está? No que está hospitalizado, que está allí, que está otro, no que no llega, que no se demora, espere que no se pudo hacer ninguna cuenta, ninguna pregunta, porque el tipo estaba preso. Y entonces cuando uno investiga, y no deja ni preguntar, con tanta gente que van a decir, mire, el presidente fulano está en Santa Parte. Y otra vez que una pregunta es clara, se ganó unos enemigos. ¿Cómo se llama la institución que cuadra los presos? El IPEC. Señores del IPEC, ¿qué pasa con esa circulación? Y andar por derechos humanos, acá por qué está pasando.
fulanito está en tal parte, está eso, tiene esta visita, estas consultas, y tiene 30, a veces se entera uno, y son documentos oficiales. Y entonces uno escribe eso, y se van a enemigos. Y pues también escriben cosas bonitas, la gente haciendo calles, haciendo carreteras, haciendo con plata de una del Estado, otra de, generalmente de pingas. Usted pone el sancocho, usted pone eso, y vamos a construir una carretera de la vereda tal a la vereda tal. Y entonces son bonitas, son cosas hermosas porque ¿de dónde sale esa palabra? De la solidaridad. De la solidaridad, entonces uno escribe todas las cosas. Puedo decir lo que se gana. Y no sé qué me espera aquí en adelante. Aprender mucho de ustedes. Aprender mucho de ustedes. No sé mucho del general, no sé mucho del general, pero sé de lo que me ha tocado de a mí. Y todos esos documentos yo los tengo guardados, empastados, y me ocupan montar en ese dato donde se puede ver desde el número 1 hasta el número 272 de la revista. Ay, gracias. Una cosita chiquita más que ya es como de vanidad. Una noche me llamaron y me dijeron, necesitamos en Bogotá mañana a las 7 de la mañana. ¿Cómo así? Venga, siéntese rapidito y con una persona que lo acompañe. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me entregaron una medalla que puede ser del pueblo, de no sé qué, una medalla de los envíos, pero donde reconocían el trabajo de una persona que en el territorio estaba haciendo una labor periodística con las uñas. Y me lo hizo haciendo historia. Me lo hizo los periodistas de Bogotá, el Círculo de Periodistas de Bogotá. Y el evento fue en el Congreso de la República de San Boyacá. Y pues cuando uno viene de Iguacito a San Boyacá, uno se siente, si aquí me siento en un vaso, como un monstruo en un vaso de leche, allá me estoy. Gracias. Gracias por la oportunidad, magnífico. Felicitaciones. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Manuel, vengo de Espiral. Bueno, teniendo en cuenta que vengo de la cuna de ordenanza, que es una adopción, es decir, le cambiaron el nombre. Los elementos de la concepción de esa melodía hermosa, ¿dónde se hicieron? En el Espiral. Entonces ahí es la cuna del himno del Tolima. Y entre otras cosas que vengo también como empeñado en tratar de que esto sea reconocido y que se use por todo el departamento. También, pues sabemos que ni Alberto Castilla era espinaludo, sino que ahora nació en Bogotá, pero estuvo acá, y que también Miguel Velázquez pues venía de Yapalema, el Bogat. También tenemos algo de la biografía de él, y era notario del Espiral cuando hizo y escribió la letra de El Bunde. Obviamente que ahí también hay un pasaje que unos meses antes Cesario Rocha de Chaparral había hecho otra letra, y eso es lo que están enseñando en el Conservatorio de Música. El Bunde con la letra de Cesario Rocha. Yo, en lo personal, digo que aquí hay una combinación entre el liberalismo chaparraluna con el liberalismo navideño y la clase social chaparraluna con la clase social alta también de Ibagué. Por eso el desconocimiento hacia los municipios hacia el sur, tanto el Espinal, Guama, etcétera, 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 porque siempre fueron como una región más conservadora, y entonces por eso siempre ha habido como algunos rechazos parte gubernamental y algunas cosas más. Quiero decirles que el Centro de Historia del Espinal, pues esto lo hicimos, hubo uno antes de este que creamos hace 14 años, ahora en octubre vamos a cumplir ya 14 años, que la instalación de ese Centro del Espinal estuvo el doctor Hernán con la doctora Yolanda, y allá en la Universidad de Fundes se hizo la instalación. 10 días después de haber hecho nosotros la creación del Centro de Historia del Espinal. Bueno, antes de eso, ya un historiador que se llamó Carlos Perdomo Ávila fue miembro de la Academia Universal de Historia y también de la Academia de Historia del Tolima. Y pues él se dedicó mucho a hacer mucha biografía de los personajes del Espinal, de la región, y fue un tipo
muy dedicado a esto, con conexiones incluso con la Iglesia Católica hasta Roma. Dejó muchos escritos. Bueno, después por allá, ya hace unos, después de 15 años más o menos, venía muy delicadito de salud, y cuando él también se conoció que resultó por ahí una edición de un maravilloso libro que se llama Espinar su génesis y su historia documentada, de ser avisada al Tita, que hoy pertenece a la Academia de Historia del Tolima. Bueno, después, entonces ya, eso se ha servido también para nosotros como una fuente, y hemos empezado. La conformación del Centro de Historia del Final hicimos 13 personas, incluyendo a Tita también, pero ya se murieron 3. Y también hay unos por ahí muy mal de salud, otros ya estamos llegando al 8º piso, entonces también esto está poniendo como difícil, pero de todas maneras venimos trabajando con los pocos que estamos ahí, y hay dificultades, ¿sí? Porque cuestiones de personas de los que todavía están vivos tienen algunas ocupaciones, tienen preocupaciones familiares por salud, etcétera, hay que estar viajando por aquí y por allá, buscando cómo los miran en los establecimientos de salud con especialistas, etcétera. Entonces a veces no nos reunimos con la frecuencia de vida, y hemos estado como en un declive en la organización nuestra para poder avanzar. Entonces comenzamos haciendo algo bastante valioso. Un compañero, Gustavo Arias Peña, que hace el año pasado se ganó también el premio del mejor periodista del Tolima, miembro del Centro de Historia, es rector del Colegio de María José del Espinal, y por la tarde trabaja en una escuela, en una vereda, entonces tampoco le queda mucho tiempo, pero ha sido, bueno, él en ese momento, cuando creamos el Centro de Historia, también dirigía la emisora comunitaria de Espinal, ¿ya? Y entonces a partir de ahí, precisamente si nosotros creamos el Centro de Historia en octubre, en noviembre, un compañero, Héctor Sánchez, que había sido concejal de Espinal y diputado departamental, pues él consiguió con ese señor que también fue diputado, Choco, y él consiguió con él que por lo menos le hicieron un reconocimiento meritorio por haber creado el Centro de Historia del Espinal, y como conociendo algo de lo que hicimos en los estatutos. Bueno, hablando de estatutos, pues también nosotros recurrimos al apoyo de la Academia de Historia del Tolima en ese momento, y también conseguimos otros estatutos de varios municipios. Incluso tuvimos de por ahí la población de Boyacá, otra de Santander, teníamos uno por allí de Caldas, y eso nos sirvió para poder nosotros conformar, realizar y aprobar los estatutos, que nos sirvieron después también. Más adelante colaboramos en Agua de Dios para la conformación del Centro de Historia de Agua de Dios, y también con la creación del Centro de Historia de Girardot, hace unos 6 años, 7 años más o menos. La referencia que dice Gustavo Arias es porque él manejando la emisora y trabajaba en sábados y domingos, entonces dijo, ¿por qué no hacemos un programa? Y él manejaba los equipos y todo, y tenía las llaves, entraba y salía lo que quería, y entonces empezamos con un programa que llamamos La Hora de Nuestra Historia. Y dijo, bueno, vamos a comenzar un domingo, media hora. Invité a un personaje que estuvo, era Torero Ufo, Algemiro Saugal Lañá, que divertía mucho para las fiestas del San Pedro, pues allá también en los palcos y toda esa cuestión de los trabajos. Y resulta que esa media hora se convirtió en 1 hora, y entonces seguimos trabajando. Cada 8 días invitábamos un personaje, una personalidad del Espinal en diferentes áreas, y así estuvimos. Luego ya que no trabajaban el domingo, entonces el sábado, entonces invitábamos personajes el sábado. Ya por último, después salió Gustavo de allá en la emisora y la cosa se ve poniendo más complicadita. No tuvimos nosotros apoyo
digamos, comercial, no tenemos cuñas comerciales, sino digamos pautas musicales y colocábamos música de nuestra región, especialmente que fueran de pronto en la autoría de un Espinaluno o un intérprete, etcétera, etcétera, pero siempre era, aunque prácticamente estuvo allá haciendo de presentador en ese programa, fui yo, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, allí también es Rodrigo Bermúdez. Entonces, ese es, incluso, es puedo decir hasta el cronista de todo lo que son los reinados a nivel nacional en Cartagena. Él tiene la historia de todo, de todo, de todo. Incluso en la casa de él ya le puso un letrero que dice la Casa Real y tiene todas las reinas desde la primera hasta la última en cuadros, al tapón, y también todas las que han participado Espinalunas en algunos reinados nacionales, departamentales, etc. Bueno, con lo de la emisora nos sirvió mucho de ahí, entonces empezamos también por hacer visitas a colegios urbanos en el corregimiento de Chicoral y también en la parte rural. Y entonces íbamos allá cuando teníamos fechas especiales como la fecha de fundación del Espinal, de la creación del departamento de Tolima, también entonces que ya se acercaba el San Pedro, entonces cosas de esas, pero lo que íbamos aprendiendo, porque yo no soy historiador y ninguno de los que estamos ahí, miembros de los 13, ninguno es historiador titular, sino que eso fue una goma que nos dio y entonces tratamos de que viendo que Carlitos Perdomo estaba tan enfermo, que ya estaba por irse, entonces ¿dónde iba a quedar la historia? Y eso nos llevó a hacer un grupo y así fue como nació el Centro de Historia. Pero en 1964 ya había existido un Centro de Historia que yo no tenía conocimiento hasta después de eso. Incluso, como recuerdo, siendo liberal, una mujer en el Espinal, concejal, Marieta Santa Cruz, que fue la primera reina de las fiestas para San Pedro. Entonces, bueno, en San Pedro sí lo dejamos para después poderlo traer. Esto parece que para darme hicieron unas referencias que tengo por ahí que Carlos Perdomo, una recuperación que hizo muy breve con el tiempo, parece que eso lo hicieron fue para noviembre, cuando en la fiesta de Santa Bárbara y esa cuestión, entonces por allá hay algo así. Entonces, pero siempre se ha tenido en cuenta que fue para la fiesta de San Pedro, pero ahí esa duda todavía que no hemos podido aclarar. Y tenemos mucha información, tenemos muchos datos, pero también estamos en el mismo estado de complementar, investigar más para poderlo enseñar, para poderlo llevar, y queremos que la ciudadanía conozca eso. Tenemos que pedirle también entonces a la academia que nos colabore pues con lo de aclarando de el monte que ya no sigue siendo pues para los eventos oficiales importantes, y cuando se hace una ceremonia que se van a cantar los himnos, se escucha con el error que dice primero himno de Colombia, segundo mundo tolimense, tercero himno del Espinal. Entonces eso está mal dicho y mal informado. Entonces también que entonces no hagamos eso. Otra cosa entonces, posteriormente, lo que ustedes nos puedan colaborar, porque tienen más estabilidad que nosotros, lo esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Fernández y el señor secretario académico de Ortega, el papá. ¿Sí? Quiero informarles que de los 47 municipios del departamento de Tolima, en mi concepto, lo que yo en mi estadística, creo que van 12 centros de historia creados, entre ellos que yo represento. Felicitar al señor presidente de la academia por la exposición que hizo de ese trabajo de hoy. Y digo que el señor presidente de la academia de historia, por ser doctor en historia,
tiene una categoría especial. Por ser escritor es lo mismo. Pero permítame que salgo de la literatura. Señor Hernán Clavijo Campos, usted es un héroe, usted es un patriota, es un buen trabajo, excelente trabajo. Lo que a mí me corresponde, tan amable, señor secretario, gracias, es sobre el Centro de Historia Ortega Tolima. El Centro de Historia Ortega Tolima fue creado el 9 de octubre del año 2022. Nosotros tenemos dos proyectos importantes, que son los dos ejes del Centro de Historia, que es la Cátedra de Historia del municipio de Ortega Tolima. Quiero fundamentar los municipios. Si nosotros en un municipio, cada uno un municipio, no hacemos la historia y pertenecemos a la Academia de Historia, la célula fundamental, el que alimenta la academia, son los centros de historia. Hoy quiero tener claro el concepto, la figuración que tiene el señor presidente de la Academia de Historia, y es respetable, que él no tiene, digamos así, tiene una visión diferente de los centros de historia. Es que él quiere vincular a los estudiantes. En el caso mío, yo tengo 80 años cumplidos, soy autor de varios libros. Uno tiene ya el ejemplo de la juventud. Hoy debe estar presente aquí el representante de la historia de Ortega, que es el del Consejo de Cultura. No está. Él es un técnico en sistemas, pero el señor alcalde lo nombró como representante del tema de historia. Él es muy joven para que conozcan los temas de la historia. Entonces nosotros que ya tenemos un poco de años, pues conocemos la historia porque lo hemos vivido. Y para ser historiador se necesita saber vivido y haber leído. Y el estudiante inevitable, yo era buen estudiante, pero uno se hace a través de la lectura. Esos son los dos proyectos. Los dos proyectos son, uno es el de la Cátedra de Historia de Ortega Tolima, porque eso es lo que va a permitir que siga viviendo la historia, porque va a ser el motor para los niños, los jóvenes. Por ejemplo, si nosotros queremos saber algo de Ortega, que es el que estamos acá, que es el emblema representativo, que son los cerros de los Chucos. Los jóvenes no saben nada de eso. El que sabe aquí es el señor ingeniero geólogo, señor Hernando Lozano, y él nos va a colaborar en ese tema. Ese es uno de los puntos principales de Ortega. Hablar de los Chucos. No hay nada. Si hay un tema, algo. Hay una página escrita sobre los Chucos, porque lo escribió un ingeniero de petróleo, un ingeniero geólogo. Ese es uno de los temas de nosotros. Trabajos, ese es uno de los temas bandera. El otro tema bandera es este edificio, esta casona colonial, que es la sede de la antigua academia. ¡Ojo, la van a tumbar! Claro que no hay plata. Porque no hay plata y si yo era plata ya la tumbado. Entonces, la Academia de Historia es de hoy. Acá tenemos que poner mucha atención a eso. Eso es un símbolo colonial. Esa casa fue construida, por lo que yo lo he leído, fue construida en el año 1805. Así el señor francés, el arquitecto que hace parte de la academia, que va a estudiar o va a estudiar. Entonces le doy punto de referencia. Porque eso se llamó la casa consistorial, que hace parte donde está el templo parroquial. Ahí está el templo parroquial. Entonces el Centro de Historia de Ortega Tolima va a interactuar a través de una alianza académica. Hay que hacer alianzas académicas. Por eso felicito al presidente de la Academia de Historia, porque hay una alianza. Hay un ingeniero geólogo, hay un arquitecto, de todas las matices. Ya no se cuenta que es historiador. La historia es interdisciplinaria, con varias materias. Y hay abogados de todos los sectores, eso está bien. Pero va a interactuar a través de una alianza académica con las instituciones educativas, los niños, la juventud, porque ellos son los que hay que transmitir la historia.
con la bibliotecaria, con la biblioteca, con la oficina de archivo municipal que funciona allá, con la oficina de planeación municipal, con la Secretaría Municipal de Cultura de la alcaldía. El alcalde está muy interesado en este tema. Parece que él tiene un proyecto de embellecer esa casona colonial, que eso está bien. Decirles que el Centro de Historia de Ortega es una entidad estrictamente académica, nada de politiquería, nada de desglosar políticos, no, son los temas de historia. El Centro de Historia de Ortega no es una ONG, no estará matriculada en la Cámara de Comercio, no estará inscrita en la DIAN, tendrá vínculo directo con la Academia de Historia del Tolima. ¿Por qué no vamos a inscribir a la DIAN? Porque yo soy el coordinador y termino quitándole la casa a mi familia. Con la DIAN no se juega, con esa Cámara de Comercio, cada billete. Entonces vamos a trabajar con un ente estrictamente académico. No somos contratistas, no somos financieros de campañas políticas. Vamos a funcionar directamente con la historia. Tiene el formato, el Centro de Historia de Ortega Tolima tiene el formato de la Cámara de Comercio. Entonces vamos a ver por filiales. Una filial en Bogotá, una filial en Ortega, una filial acá en Ibagué, otra en Cali y otra en Medellín. Porque allá están los escritores, historiadores de Ortega que están allá, y se va a hacer por vía internet. Para eso están estos aparatos, para eso no necesariamente tenéis una persona en Medellín aquí va de 2 horas, no, aquí puede participar por internet. Tranquilo. Tiene el formato de las cámaras de comercio, tiene estatutos propios, sin afiliarlo a la Cámara. Centrales de trabajo académico. Uno, lo atinente a la reseña de la fundación del casco urbano Ortega. ¿Por qué? Porque estamos en un país libre y cualquiera puede escribir. Hay muchos pensamientos. Ortega tiene 50, en estos momentos tiene 50.000 habitantes. Más de 30.000 viven en la parte rural. Entonces escribió este libro está en internet sobre la Fundación Ortega. Esos son los temas. Está en internet, este libro no paga de texto, está en varias bibliotecas, está en internet. Otra línea de trabajo es lo relacionado con el líder indígena nacional Inti Illimani. Todo lo que quieren saber sobre el líder Inti Illimani está en internet, los libros. Y luego tenemos el mismo modelo que tiene el señor presidente de la Academia. Trabajamos con bibliografía, con los nombres de libros, nombres de autores. Nosotros vamos a rellenar una casa de libros. Vamos a dar información a través del celular. Por aquí se puede comunicar con 3 funcionarios que van a estar en Ortega dando la información. Otra línea de trabajo es lo concerniente a la casona colonial. Sobre este tema de esta casona va a haber una información directamente por teléfono con la Casa de la Cultura Ortega. A dar el nombre del libro, de personas que sepan, que necesiten saber cómo se hizo la escrituración de los predios urbanos. Me van a tener ya se nos murió el doctor Milael, murió joven, murió de 70 años. Fue quien hizo la escrituración, la formalización de los predios urbanos. Pero no hay problema porque tengo un libro. Entonces nos trasladamos al libro. Él está acá en una foto de la historia de la historia de la creación del Centro de Historia. Acá está en el libro rojo. Y aquí está el doctor Miladelmo con el señor presidente de la Academia de Historia el año pasado, falleció de 70 años de edad. Entonces, aquí está la historia escrita
Este es otro libro. Otra línea de trabajo es lo concerniente a los cerdos lomechocos, que ya lo mostré acá. Hay algo que lo vamos a mirar desde el punto de vista no de la folclore, de la literatura, lo vamos a ver desde esta materia de la geología, que nos va a colaborar aquí el señor Fernando Lozano. Y hay algo, pero hay que profundizar. Cuarto punto es lo relacionado con la exploración de los pozos petroleros. Recuerden que Ortega fue la capital petrolera del Tolima en el año 1947. Y Purificación lo bajó al segundo lugar. Y Mejar lo bajó al tercer lugar. Hoy vamos al tercer lugar. ¿De dónde? El primer puesto por exploración petrolera lo ocupa Mejar, segundo Purificación y tercero Ortega. Pero fue el primero fue la pista de Melón. Entonces, hay unos libros ya escritos por unos ingenieros petroleros, entonces lo consultan por internet. Quinto punto son las reseñas históricas de los 128 veredas y los 20 barrios de Ortega. Yo nací en este barrio hace 81 años. Empecé haciendo la historia 38 años haciendo este libro. Aquí hablo de Quindame, allá en ese barrio. Yo vivo en la misma cuadra de Julio Quindame y aproveché esa oportunidad, esa fortuna de haber vivido donde murió él. Este libro duré 40 años de grupo. 40 años escribiendo libros. No sé, los escritores nos hacen un día en el barrio La Mola o en el barrio Topacio. Son años viviendo y hablando con la gente. El Centro de Historia de Ortega fue formado por 26 personas en la época de la pandemia del coronavirus. Entonces, aquí ese es el tema. El objeto social es prestar el servicio de información académica en formato virtual, por internet, vía celular o correo electrónico, por las razones que comentó el señor del Espinal, que la mayoría ya estamos viejos, estamos enfermos, no nos podemos movilizar, pero nos podemos mover desde la cama, podemos hablar y darnos. ¿Qué es lo importante del Centro de Historia de Ortega? Lo importante del Centro de Historia es que copiamos la misma fórmula del presidente de la Academia de Historia. ¿Cuál? Los libros. Es que estando el libro ahí está todo. Entonces, te felicito por ese proyecto que nos dan como los libros son la base fundamental donde está la información. Entonces, el objeto social es prestar el servicio de información académica en formato virtual por internet, vía celular o correo electrónico. ¿Cómo lo vamos a prestar? Pues a través de desarrollando la función de centro de bibliografía. O sea, si una persona necesita saber de Ortega, le damos el nombre del libro. El nombre del libro que está acá. Y hay varios, en internet hay varios, porque cualquier persona puede escribir. Felicitar a la Casa Pacto por haber publicado este CD. Pero usted sabe que esto ya pasó de moda. Ahorita es la USB. Hay muchas